Buenos días por la mañana. ¿Y qué tal ese milagro esta mañana de levantarte, de darlo, de entregarlo, de conectarte? Ahora hoy seguimos con este pensamiento central. Recuérdalo, Dios es solo amor y por ende eso es lo que yo soy. Hoy estamos en la lección 176. Hoy vamos a repasar dos lecciones, ¿cierto? La primera, dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Y la segunda, soy tal como Dios me creó, lección 161 y 162. Y cuando decimos, y cuando hemos comentado, y cuando hemos experimentado y vivido, recuerda que Dios es sinónimo de amor, Dios es sinónimo de vida, vida es sinónimo de eternidad, a no físico, a invulnerabilidad. Y entonces aquí la lección nos dice, eso es lo que yo soy. Por tanto, soy tal y como Dios me creó. Y este pensamiento de soy tal y como Dios me creó, si lo aceptásemos en este instante, alcanzaríamos la conciencia del ser. Conciencia del ser. Porque del ser reconozco que yo soy inmutable. Que en el ser reconozco que soy eternamente. En el ser reconozco que vivo ese ser que soy, y entonces soy consciente del ser que soy, y entonces soy consciente de la presencia, y entonces me sumerjo en el ser, y entonces soy tal y como Dios me creó, y entonces soy vida, soy presencia, soy armonía, y entonces es darle realidad a la verdad, y entonces es reconocer la falsedad como falsa, como mentira. Porque cuando decimos que somos tal y como Dios me creó, entonces reconozco que nada, absolutamente nada puede perturbarme y nada puede cambiarme, porque es la voluntad de Dios, porque soy tal y como Dios me creó, porque esa es la voluntad y soy tal y como Él me creó y jamás me he cambiado y no he dejado de ser. Y no he dejado de ser ese pensamiento amado, y no he dejado de ser ese fruto del amor, y no he dejado de ser el ego, ese sistema de pensamiento que nos dice que no eres lo que eres. Y entonces ese es el miedo a no ser, ¿cierto? Y esas son las preocupaciones. Esos miedos son miedos a no ser. Esas preocupaciones son a no ser. Y esta lección nos dice, deja de temer no ser, porque eres tal y como Dios te creó y eres eternamente, y eres el Hijo amado de Dios. Y cuando reconoces que eres espíritu, que eres tal y como Dios te creó en este instante, nada absolutamente te puede faltar. Y eres completo, porque ser y compleción es lo mismo. Y recuerda que la compleción es un atributo del ser. Y el ser no es físico, el ser es ser. Y puedes experimentar el ser que eres ahora, el soy, el instante. Y entonces tú puedes vivir otros verbos, ¿cierto? Tomar, caminar, coger, pensar, dormir, estar, bailar, cargar, llevar, hablar, comprender, observar, sentarse, todos los verbos, ¿cierto? El ser también es, pero experimenta y vive el ser del verbo ser, del soy. Y allí podrás reconocer que eres tal y como Dios te creó, porque ese ser que eres no puede ser cambiado. Y si tu mente reposa ahí y descansa allí, empiezas a darte cuenta de que nada absolutamente puede perturbarte, alterarte y modificar la voluntad de Dios, que es que seas, que es que eres, que es que estás. Y cuando empiezas a reconocer y tú empiezas a descansar en el espíritu, a despertar en el espíritu, a despertar en el ser y reconectarte porque eres tal y como Dios te creó, entonces empiezas a vivir no en el mundo de la forma, sino en el ser, y empiezas a reconocer que vives en la presencia ser, que vives en el Padre ser, que vives en la vida, que vives en Dios, en la mente, en la conciencia, y todos son sinónimos. Y eso es un pensamiento, amado, porque soy tal y como Dios me creó, porque en esta situación que estoy viviendo de escasez, de preocupación, y al reconocer que Dios me creó tal y como soy en este instante, se me está dando claridad para reconocer, para amar, que nada me falta y que jamás nada me puede faltar, porque si experimento algún tipo de pérdida, reconozco que es un pensamiento que quiero proyectar a un mundo ilusorio, allá en el mundo, y entonces estoy experimentando el pensamiento, pero más allá del pensamiento sigo siendo, porque nada puede cambiar el ser que soy, y ningún dolor puede cambiar
el ser que soy. Y esto simplemente se nos pide que lo aceptemos. Y la lección aquí nos dice, y si te levantases con este pensamiento y lo tuvieses sostuviendo durante todo el día, lo sintieses, lo acariciases, lo pienses, mejor dicho, nos dice la lección, es el fin de la penuria, es el fin del conflicto, porque en todo momento, toda oportunidad que brindase el mundo, nos diríamos, esto no puede ocurrirme porque soy tal y como Dios me creó. Esto no puede acontecerme porque soy tal y como Dios me creó. No puedo dejar de ser. No puedo. No puedo. Y no solamente lo reconoces en ti, que eres tal y como Dios te creó, sino que lo reconoces en tu hermano, porque eres tal y como Dios te creó. Entonces no puedes sufrir. Entonces no puede haber conflicto en ti. Entonces tú puedes creer en el conflicto. Tú puedes pensar en conflicto, pero no dejas de ser. Pero no dejas de ser porque eres tal y como Dios te creó. Y entonces la mente empieza a ver más allá de lo físico, empieza a ver más allá de los ojos físicos, y entonces empieza a ver espíritu, empieza a ver presencia, empieza a ver lo inalterable, lo permanente, invulnerable, impecable, la inocencia. ¿Inocencia de quién? De tu hermano. Y entonces empiezas a darle a tu hermano la bendición. Dame tu bendición, Santo Hijo de Dios, la bendición de ser tal y como es, aquí y ahora. Y esa es la igualdad que compartimos, y esa es la unidad, y ese es el don. Porque muchas veces hemos utilizado a nuestro hermano como el foco de culpa, porque la culpa, al estar en mi mente, la proyecto y la percibo en mi mente, ¿cierto? Ahora mi hermano, en vez de ser consciente de que es un pensamiento mío proyectado y la percibo en mi hermano, ahora mi hermano es el foco de la culpabilidad, el foco donde yo ahora lo odio por lo que me ha hecho, o estoy disgustado, o estoy molesto, o estoy enfadado, ¿sí? Entonces lo percibo, y entonces percibo que esa culpa que sostengo es de mi hermano, pero como recuerdo que soy tal y como Dios me creó y que Él es tal y como Dios le creó, y en ese momento que decido percibir con ese tipo de resentimiento, en vez de sostener ese resentimiento, ahora, dado que yo soy tal como Dios me creó y que tú también eres tal y como Dios te creó, dame tu bendición, porque antes eras el objeto de la culpa, porque tú eras responsable de lo que yo estaba sintiendo, pero ahora con esta presencia, con este instante, voy a girar la comunicación y entonces voy a decirte y te voy a pedir la bendición, Santo Hijo de Dios, para poder contemplarte como los ojos de Cristo que eres y retornar a mi impecabilidad. Así que humildemente y honestamente le pido a mi hermano, donde antes veía el foco de culpa, le pido la bendición. Y entonces al sentir que no existe nada fuera de mí y al sentir que tú me bendices, al igual que yo te bendigo, aquello que doy, un pensamiento que siento y experimento, y al reconocer que eres santo, Hijo de Dios, y que me bendices, el pensamiento que proyectaba de culpa ya no tiene cabida, porque toda mi mente está ocupada por recibir la bendición que le pido, por sentir la bendición. Y se nos pide que hagamos esta práctica, se nos pide de que seamos bendecidos y experimentémoslo, vívelo con claridad el milagro al pedirle a tu hermano la bendición. Pídele a tu hermano la bendición. Dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Bendíceme y permíteme que la claridad del milagro llegue a mí y sentir el milagro de la bendición. Y en el momento en que sientes que sabes que te bendices, aceptas su bendición, porque está clara de que esa bendición ha sido dada. Y tú reconoces y aceptas humildemente que nada más decirlo y sin decirlo ya te ha bendecido, y sentirás la unicidad, y ahí brota la calma, de ahí brota la paz, de ahí brota la gratitud, porque hemos recibido y aceptado la bendición, y ahí contemplo mi impecabilidad, y ahí me doy cuenta que todo lo que aconteció no es más que la oportunidad para amar, la oportunidad para pedir la bendición, para aceptarla, porque yo soy bendecido, porque yo soy bendito Hijo de Dios,
bendecido por mi hermano. Y entonces conservo el regalo que me doy. Y estas lecciones nos llevan a esa verdad de que eres tal y como Dios te creó y que soy tal y como Dios me creó. Y entonces Dios es amor y por ende yo también lo soy, porque soy tal, ese tal hijo de Dios, porque no puedo sufrir pérdida alguna, porque soy tal como Dios me creó en este instante. Y lo maravilloso de esto, la bendición de esto, no es para repetirlo, porque la mente nos dice, si repito esto lo consigue. Y resulta que es todo lo contrario, porque es en este instante cuando simplemente es la aceptación de la verdad la que nos permite experimentarlo. Y aquí no estamos hablando de que vamos a conseguir algo con los pensamientos, sino que estamos aceptando en este instante un hecho, la objetividad pura, que es ser tal y como Dios nos creó. Y entonces en este instante, todo lo que estamos buscando es en este instante. Y entonces lo que estamos buscando jamás se perdió, jamás desapareció, jamás, pero se olvidó. Y eso es lo bello, porque lo hemos olvidado, porque ahora el camino de regreso es traerlo a la conciencia. Así que esta práctica es de aquí y de ahora, es el aquí y ahora absoluto, cuando me permito sentir esto, cuando me permito vivirlo, en este instante, pese a creerme cuerpo, pese a creerme una persona que nace y muere, pese a verme con limitaciones y necesidades, nada de eso puede ser real. Porque solo en este instante soy tal y como Dios me creó. Y esa parte de la mente te juega esa pasada porque lo teme y la otra lo celebrará. Y simplemente reposemos en esa celebración, aunque sea en ese instante santo, donde experimentes y aceptes que somos tal y como Dios nos creó y que nada de lo falso puede ser real y que en este instante, solo en este instante, soy tal y como el amor de Dios me creó. Con amor, bendícete, con amor, agradécete, con amor, sonríete, con amor, dice, soy eterno, soy paz, soy amor. Porque Dios no me creó corporal, Dios no creó un cuerpo, por tanto el yo que soy es lo que Dios creó. Te abrazo, te bendigo y te envío un abrazo de luz, de conexión y de sabiduría. Gracias por caminar conmigo en este instante de paz y de luz. Abrazos desde mi alma. Bendiciones. Adiós.